Estás escuchando Impulso Interior, un podcast de desarrollo personal donde hablamos de emociones, decisiones y procesos de cambio. Un espacio para frenar, mirarte y descubrir los recursos que ya tenés dentro. ¡Arrancamos! Esto es Impulso Interior. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá les damos la bienvenida a otro episodio de Impulso Interior. Primero quiero saludar a mis colegas. Matías, Valeria, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Mauro? Hola, buenas noches. Chicos, ¿todo bien? Espectacular. Bueno, también les quería, los prometidos deuda. Yo les dije que iba a traer una colega. Ustedes creo que la conocen bien también como yo. Así que les voy a presentar a la especialista que trajimos hoy para que nos relate un poco acerca de Carl Jung. Flavia, ¿cómo andás? Buenas noches, queridos colegas. Ahora sí, muy bien, por suerte. Acá, muy contenta de poder participar de este podcast, que lo vengo siguiendo mucho. Esperaba mi llamada, mi turno, así que me siento muy contenta y honrada al mismo tiempo de estar acá con ustedes. Así que esta oportunidad a mí me encanta. Y también poder hablar de algo que me gusta y que he tomado la decisión en este transcurso de lo que me han invitado, de hacerme la certificación, ¿no?, en psicología analítica, así que aquí estoy para hablar con ustedes. Te servimos de excusa, mirá me ha servido de excusa, querido amigo, así que les agradezco por la invitación y por la motivación al mismo tiempo. Hola Fla, la verdad que un placer tenerte acá con nosotros, sabes del cariño que te tenemos y bueno, confiamos en vos y en todos tus conocimientos que seguramente nos vas a saber informar y compartir acá en este espacio. Así que bueno, no sé qué parte vas a abordar, las sombras, máscaras de Carl Jung. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero quisiera hacer una distinción. El counseling no aborda el inconsciente. Carl Jung sí lo trabajaba y esta es la distinción que quiero hacer, porque si bien nosotros luego en la consulta podemos observar aspectos y conductas del consultante, no es algo inmediato que tomemos, no es algo que vayamos a revisar desde esa forma. Nosotros no buscamos dirigir a la persona en ese sentido. Por otro lado, también les quería contar quién fue. Carl Jung fue un psiquiatra suizo. En su momento estuvo muy vinculado con Freud, se hicieron muy amigos, a tal punto que trabajaron muy de colegas, investigando sobre lo que era el inconsciente y lo que sería la parte individual, ¿no?, que compone a ese inconsciente, pero en algún momento Jung, como era psiquiatra, notó que había discrepancias con Freud. Entonces, escuchando relatos de sus pacientes esquizofrénicos, particularmente de uno, donde le relataba una situación muy puntual referida al sol y lo que producía el sol y movimientos que por ahí no podía explicar él, como una persona que no estuviese en la realidad tenían esos datos que en ese momento para él no fueron relevantes, ¿no? Fueron muchos años lo que pasaron hasta que llegó a él un documento que iba a ser publicado y tenía detalles arqueológicos, y entonces ahí es donde él une las piezas y dice, acá hay algo más que lo individual. Entonces él empieza a notar las diferencias que tenía con Freud, y ahí empezaron a alejarse a tal punto que, bueno, terminan distanciados y cada uno desarrolló su teoría. Uno por un lado el inconsciente pero individual, y el otro por otro lado el inconsciente pero colectivo. Nosotros ahora vamos a hablar de las sombras. Y las sombras particularmente sí son individuales. Esto quiero traer también a colación, porque las sombras son individuales. Nacen en la infancia y son todo lo que se repliega, o la persona, el niño en formación, toma que el entorno no acepta y por lo tanto lo reprime, lo guarda. Y voy a hacer otra distinción, porque la palabra sombra, ¿qué les suena a ustedes? Pero para eso te iba a preguntar, para vos, ¿qué es la sombra? Si tenés que dar una definición. La sombra justamente es todo lo reprimido que el niño notó que el entorno no le permitía expresar. Entonces, como un medio de adaptación, agarra y repliega todo eso, lo guarda en una cajita
pero la sombra con el tiempo en algún momento va filtrando ciertas cuestiones. Y como te quería apuntar a esta parte, ¿no? Que sombra suena que es algo oscuro, algo que está guardado, que es malo, ¿no? Tenebroso en uno. Y no, no es solamente eso, sino que a veces, muchas veces el niño replegó cosas que eran habilidades, dones, como se llamasen, porque papá o mamá o el entorno que condicionaba, los referentes fuertes, marcaron que eso no era lo aceptable. Entonces el nene, ¿qué hace? Guarda todo en una cajita, reprime todo eso, pero con el tiempo eso va saliendo, va filtrándose, ¿no? Y vos me decís, ¿cómo filtra? Una de las formas en la que sale a flote, digamos, son las proyecciones. Muchas veces hemos escuchado, no, vos estás proyectando en mí, pero bueno, ¿de dónde sale esta proyección, no? Justamente cuando estamos hablando de una proyección es algo interno nuestro que nosotros vemos exteriorizado. ¿Y cómo podemos notar que es una proyección y no algo que ha sucedido, que puede pasar, que uno se puede enojar en la vida con alguien y no tiene nada que ver con la sombra? Pero la sombra tiene la característica de que primero es algo que sale a flote con una intensidad que uno dice, ¿por qué me enojo después cuando baja ese enojo, ¿no? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué esta reactividad? O el que está afuera dice, ¿por qué esta reactividad? Si no era para tanto el drama. Sería como una prisión, como una prisión emocional. La sombra es como que tenemos una prisión emocional. Básicamente una prisión emocional y un poco de todo, un popurrí, porque ya te digo, no solamente se repliegan las emociones, sentimientos y cuestiones que por ahí no son aceptadas por el entorno, también ya te digo, muchas veces el niño tiene habilidades o está dotado de ciertas cuestiones naturales que el entorno no le permiten. Supongamos un niño que pinta, ¿no? Y papá y mamá eso lo ven como una cuestión quizás un poco que no es muy agradable para el entorno. Lo ven como ciertamente muy afeminado, pongamos. Por un lado, digo, ¿no? Esto que por ahí papá y mamá no van a aceptar y que entonces el niño necesita guardar de sí, necesita esconder. Entonces, por lo tanto, guarda también esas habilidades que tiene, todos esos No, y aparte dones. porque, perdón que te interrumpa, pero aparte cuando uno es chiquitito, capaz que no quiere confrontar a los mayores y se guarda ciertas cosas o sentimientos que se van acumulando. Y uno Claro, no se es da para el cuenta de agrado, eso, ¿no? exactamente. Exacto. Bueno, después también, ahora estoy explicando esto puntualmente, pero después vamos a hablar de la máscara, ¿no? Que la máscara viene por ese lado, con esa función, ¿no? social de agradar y de preservar también ciertamente esta intimidad del niño, adolescente, adulto, que no es mala en sí, pero bueno, cuando uno se empieza a identificar con esa máscara es el temita. Como bien decíamos, entonces ahí se guarda todo, lo bueno y lo malo. Es como una cajita donde uno va guardando todo. Ujú. En definitiva, se filtra con las proyecciones. Un ejemplo, pongamos así. Eh, una situación de oficina, ¿no? Dos compañeros están en un ámbito laboral. Una persona X llega, esta persona en dos situaciones diferentes, días seguidos, se presenta tarde, ¿no? Eh, y uno de esos dos que ya estaban le cuestiona la llegada tarde y empieza con una intensidad que no sería algo normal, empieza a comentar esto sería un atropello, un abuso, todos debemos llegar al mismo horario y no deja que la otra persona haga su descargo. Y no obstante, luego de esta situación, que no permite inclusive que la persona haga el descargo, comenta por otros lados esta misma situación. ¿Qué podemos notar ahí? Que la situación fue desbordante. No hubo un intento de mediación. O sea, hubo una intensidad, no hubo una mediación, no se preguntó el por qué esta llegada tarde, qué ocurrió, qué pasó, y la palabra que usó, porque ahí también tenemos una especie de indicio, digamos, de lo que estamos encontrando en la proyección. Abuso.
La palabra es abuso, abusar de la confianza, ¿no? Si empezamos a buscar la palabra abuso, tiene varias definiciones y diferentes aplicaciones a la vida, ¿no? No es solamente un abuso de poder, sino abuso de confianza, abuso de un montón de aspectos. Entonces, tomar esa palabra a mí me podría servir como un indicador, ¿no? De cuándo yo estoy siendo abusiva. Y ahí estoy dándome cuenta si estuve proyectando o no. Y revisar la misma intensidad también, esto que no hice al principio, de que estaba reaccionando de una manera agresiva. Estas dos cuestiones me pueden a mí mostrar si es una proyección o no. Porque ya les decía antes, puede ser una situación que se generó porque pasa. Hay situaciones que no tienen nada que ver con la sombra y pasan. Entonces, una manera de ver la proyección es esa. El que está de afuera puede notarlo. Quizás la persona que está generando la situación no la note. Otra cosa es el autoboicot. Cuando las cosas empiezan a salir bien, pero de repente algo hace que la persona diga no. Acá hay algo que no, esto no. Estoy empezando a tener éxito. Entonces, ahí operan los complejos. Como Los complejos. desconocido, ¿no? Algo como desconocido. Perdón, no te escuché. Me parece como lo desconocido. Es el miedo al potencial, en realidad. Al potencial también, también lo que hablabas vos de la máscara, se habrá acostumbrado a una perspectiva de él que no se había visto con ese éxito y le da miedo, ¿no? Un poco sí tiene ese miedo, ¿no? El miedo al éxito, porque pareciera una locura lo que estoy diciendo, pero sí, hay gente que tiene miedo al éxito por estos complejos de inferioridad que a veces tienen, ¿no? Hay varios complejos de los que él habla, que en este momento no me voy a centrar tanto en eso, pero muchas veces se ven proyectados en estas situaciones, ¿no? Y ahí vemos cómo la sombra toma sobre nuestras decisiones justamente poder. En vez de decidir avanzar, me tranco, porque es mi manera de defender esto que a mí me está haciendo inminente y que me genera una incomodidad de algo que no conozco. Entonces ahí la sombra también actúa como una especie de defensa. Por otro lado, hablábamos de las máscaras también. Las máscaras son estas personificaciones que hacemos en distintos lugares. La máscara es persona justamente, y nosotros en distintos ámbitos nos adaptamos, ¿no? No llevamos nuestra intimidad a cualquier lado, no nos exponemos a conversar de ciertas cuestiones en cualquier lado. Tratamos de reservar ciertas cuestiones. El tema es cuando la máscara ya empieza a tomarnos. Ahí es donde ya aparece una incongruencia y, como bien diría la frase, ¿te comiste al personaje? Sí, Ahí sí. está. Te comiste al personaje porque lamentablemente formó parte ya de tu personalidad, pero de una manera descomunal. Nos empezamos a desencontrar ahí, es Claro. complicado. Bien, Flavia, acá aparezco. Escúchame, en cuanto a el cáusel en sí, ¿cómo se puede trabajar esto de las sombras y de las máscaras? Si bien no trabajamos con esa categorización, pero están presentes, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde el counseling con esto? Bueno, nosotros lo que veníamos hablando, no terminé yo de llevar hasta la orientación que querías, que es la individuación. Por ahí lo podemos emparejar con lo que sería la teoría de Carl Rogers, ¿no? Empezar a observar el mundo interno, hacer ese trabajo, ese proceso, ¿no? De lo que sería la individuación, buscaría empezar a mirar para uno, ¿no? En lo de uno, y dejar de mirar para afuera. Empezar a ver en lo que puedo ser yo misma. Esto también lo habla Carl Rogers. Ser la persona que realmente uno es también lo mismo que decía de alguna forma Jung, lo dice con otras palabras. Él habla de un self que se integra, o sea, de las partes consciente e inconsciente que se unen, el lado masculino y femenino que se integran. Desde ese lugar, básicamente se pueden revisar algunas cuestiones que puede traer el consultante,
pero no es algo que nosotros digamos, vos tenés que hacer esto, no, sino que la persona va a ir revisando. Nosotros podemos ver los indicios de que se está abordando esto, pero que la persona de alguna forma u otra va notando aspectos de sí que aparecen. Y cuando empieza a revisar inclusive esa sombra, ahí es donde empieza, ¿no?, a trabajar, a dejar la mascarita de lado y a empezar realmente a buscar en eso que encima tiene escondido su potencial, porque nosotros recordemos que el counseling se basa en eso, ¿no?, en desplegar todo el potencial de la persona. Entonces es eso, ¿no?, ir acompañando ese proceso donde la persona va alargando la máscara, va dejando todo lo exterior para escuchar la voz interna, ¿no?, para ir para adentro, como dice una frase conocida que la habrán visto por todos lados, la salida no está afuera, sino adentro. Es esa llave interna, ¿no?, que nos permite a nosotros dejar un poco la máscara y empezar a ser más congruente. Ojo, vuelvo a decir, la máscara no es mala, porque es una protección que a veces nosotros necesitamos para resguardar la intimidad, ¿no? Hay aspectos nuestros que necesitan. Pero en lo posible, lo que habla Carl Roger es de un self que tiene más que ver con un yo ideal, que serían las aspiraciones, y un yo congruente, que se integran, o sea, un yo ideal y un yo real que están integrados, y la persona ahí empieza a ser un poco más auténtica. Obviamente siempre se puede volver al estado de incongruencia, porque la vida es cíclica y entonces los ciclos vitales nos van invitando, ¿no?, a revisar continuamente. Por lo tanto, esto es algo que puede seguir apareciendo, puede seguir, pero lo que es el counseling trabaja en periodos breves de acompañamiento, donde la persona por el momento trabaja esto, ¿no? Y después, si quiere seguir, va a seguir potenciándose, porque es algo que está impulsado en sí, que es la tendencia actualizante que tenemos nosotros, que ahí lo podemos emparejar un poquito con la idea freudiana de las pulsiones de vida, ¿no? Esa lanza que nos saca para adelante, para seguir viviendo, para seguir creciendo y potenciándonos en nuestras mejores habilidades, en todo lo que querramos crecer. Lo que es la persona y quiera para sí, eso es lo que nosotros acompañamos. Fla, esto que comentaste vos de que la máscara no necesariamente es mala, ¿puede ser que se relacione con que la máscara fue necesario durante una etapa para sobrevivir, pero que luego ya no es necesaria y como que uno sigue manteniéndola? Sí, mirá, te explico de Winnicott. Él, por ejemplo, decía que las máscaras se generan cuando el niño nota que el adulto, el referente, pretende algo de él. Entonces ahí se adapta. Yo estoy escribiendo algo sobre el deseo. Lacan habla del deseo del otro. ¿Y cómo es este deseo del otro? Es una proyección justamente. Nosotros venimos ya con un nombre, con un apellido. Venimos encima, ni siquiera elegimos si queríamos vivir o no. Ya vinimos, o sea, me desearon, acá estoy, con un nombre que me pusieron, con un apellido. Y después, si mi mamá y mi papá fueron rigurosos, voy a tener que ser martillero público, abogado, y yo no sabía ni contar ni sumar. Entonces, eso es la proyección, ¿no?, que habla Lacan básicamente de el deseo del otro. Porque hay una cuestión que habla de una falta nuestra, que después la revisamos y tiene que ver con esta falta que nosotros después sentimos. Porque decimos, hay algo que no sé si es mío, esto no es mío, realmente es mío esto, ¿no? Y ahí es como que empezamos a buscar debajo de la máscara, empezamos a buscar detrás de todos estos constructos externos, ¿no? Yo pensé que cuando hablabas del tema de abusar de esa máscara, que hablabas como capaz que hay que ponerse esa máscara más que nada para las relaciones profesionales o en el trabajo con gente que desconocemos, ¿no? De algo que realmente no somos, pero capaz que, no sé, después con nuestros amigos, con nuestros familiares nos desenvolvemos sin nada. Pero bueno, también el abuso de esa máscara de pensar que sos algo que realmente no sos, o como decís vos, por patrones de la infancia o por algo que nos dijeron que teníamos que estudiar, y nos va llevando a desencontrarnos a nosotros mismos
pero me parece que en sí la máscara para relaciones de una manera más formal creo que sirven, ¿no? Como para desenvolverse con respeto, digamos, en sociedad. Solamente quería decir eso. Sí, Me había sí, entendido eso para ese lado. es tal cual lo que decís, Mauro, porque Winnicott habla de que el infante necesita esa protección para el agrado, para encajar. Ah, ok, ok. Es como, o sea, tener máscara por ahí en cierto entorno no quiere decir que no estoy siendo auténtico, sino que estoy mostrando solamente una parte mía. Exacto. Exactamente, para Bien, preservarte. perfecto. Che, me parece que Vale quería hablar hace rato Sí, y sí, no le sí, estamos sí. dando lugar. Gracias, 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 compañero. Fla, yo te quiero traer nuevamente al counseling. Em, Escuché que nombraste hoy el inconsciente y te quería preguntar, como para que quede claro, ¿podemos abordar el inconsciente en el counseling? Mira, nosotros desde el direccionamiento no, pero sí lo podemos notar. Como profesionales nosotros podemos ver el inconsciente. Por ejemplo, lo vemos cuando la persona tiene lapsus, ¿no? Estos intentos fallidos de hablar de algo. Por ejemplo, ahora yo tuve un quiebre en la voz, tuve un lapsus. No, nada, fue algo que me pasó, fenomenológico, pero también, ¿no? Analizar esto. ¿Qué pasó, Flavia, que te quebraste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, estoy nerviosa, chicos. Entonces mi inconsciente está hablando, está alargando información, ¿no? Hay ¿Pasó? algo ahí. ¿Pasó? Hay algo ahí, ¿vieron, chicos? Hay algo Si ahí. nos Es muy habrán del dicho inconsciente. eso, ¿eh? Si nos habrán dicho eso, Qué hay algo ahí. cosa. Bueno, pero justamente ese algo, hay algo ahí, por Le ahí, mandamos un no beso a está tan Alejandra. visible. Por ahí no está tan visible. Ese es el tema, que cuando es parte del inconsciente, la persona, que es la que direcciona el encuentro, porque nosotros vamos a la realidad, o sea, nosotros no le decimos al consultante, ¿y de qué vas a hablar hoy? No, la persona viene con lo que en ese momento quiere hablar, cuenta la situación que le está pasando, nosotros lo escuchamos, lo acompañamos en lo que sucede ahí en ese momento, ¿no? Pero no vamos direccionando, como por ahí en otras terapias hacen, que ir a buscar a la infancia, a revisar más, a socavar, ¿no? Nosotros tomamos lo más inmediato. Por ejemplo, ya te digo, el lapsus, los olvidos, las llegadas tarde, ahí hay mucha información. Los chistes, las metáforas, los sueños, lo que relata el consultante tiene mucha información. Lo onírico, justamente, tiene mucho de lo arquetípico, de lo que hablaba Jung también, y ahí se puede, digamos, de alguna forma ir preguntándole al consultante, ¿qué sentiste con esto, no? ¿Qué fue qué sensación experimentabas mientras soñabas esto? ¿Qué te llamó la atención? Porque ahí está también el contenido del inconsciente, pero no lo vamos a expresar como inconsciente. Claro, es información que la podemos detectar, pero que no la vamos a utilizar para direccionar, sino para acompañar, para cuando la persona está Exactamente. profundizando, saber en qué está profundizando o cómo acompañar esa profundización, porque ya detectamos quizá y no es que estamos con los ojos tapados y yendo hacia donde no sabemos. Entonces, tener este conocimiento nos permite ir detectando, ir sabiendo, ir conociendo para acompañar, no para direccionar. Claro. Nosotros lo que no hacemos es el abuso de esta información, justamente de usarla para seguir socavando en eso, ¿no? Y direccionando a lo que queremos ir nosotros. Tomamos esta referencia, tiene relevancia, por supuesto, pero la persona va a llegar a esa conciencia, porque el inconsciente es muy difícil. El inconsciente, ya te digo, se manifiesta indirectamente. Entonces, ¿cómo llegás a blanquear una situación? A ser consciente de lo inconsciente, decía justamente Carl Jung, pero se lo hace justamente por por estas pequeñas fugas que va alargando a veces el inconsciente, que son a través de las sombras, estos lapsus, estos sueños. Ahí buscar, sí, hay información, pero nosotros no nos vamos a centrar en el inconsciente. Vamos a respetar el tiempo y la madurez del consultante, porque si nosotros ponemos información que la persona no está todavía preparada para recibir, estamos adelantando algo que la persona realmente no está madura. Eso tiene que ser algo de sí mismo, ¿no? Tiene que partir de él.
porque ese es realmente el trabajo que nosotros hacemos en proceso, ¿no? El acompañamiento genuino, respetando el tiempo, validando las emociones, siendo empático con lo que le pasa y no olvidándonos de que nosotros nos centramos en la persona, no en el problema. Claro. No, Si aparte el vamos primer detrás de paso, todo esto, estamos en el horno, muchachos. lo que más cuesta es darse cuenta. Es eso. Pero hay una razón también en eso que nos cuesta darnos cuenta, porque justamente lo que hace el inconsciente es una barrera. Es una forma también de protección. O sea, el inconsciente es sabio. No nos molestemos, dejémoslo ahí, que si por algo no está alargando la información es porque está cuidándonos y el guardián es el guardián. Claro, y pasa que aunque el profesional te diga, si vos no lo detectás por vos mismo, es como que lo tomás como una acusación, como que el otro está viendo algo que vos negás. Y pasa mucho eso también. Como dice Flavia, es un proceso de maduración personal, que va a llegar el momento en donde vos vas a estar listo para verlo y para aceptarlo. Claro, nosotros estamos atentos, ¿no? A todo lo que va relatando la persona. Detectamos no solamente lo que son signos que por ahí pueden ser de futuras patologías o patologías en curso, ¿no? También detectamos estas cuestiones, pero no ponemos una etiqueta ni diagnosticamos. Entonces es como que tener un respeto por ese mundo que todavía está ahí aflorando y que uno tiene que ir con el mayor de los cuidados a acompañar. Porque nosotros, ese es nuestro rol, estar a la par, no encima ni nada por el estilo, porque si bien tenemos una cierta, ¿no? Preparación, somos seres humanos como cualquier otro. Esto también es algo bueno que quiero traer del counseling, porque a mí me encanta esta posibilidad de que podemos ser transparentes, somos seres humanos que no tenemos resuelto todo, sino que somos personas que entendemos justamente por a veces haber pasado situaciones muy similares a las que trajo el consultante, ¿no? Podemos empatizar con esas heridas, con ese malestar y acompañar desde eso. Muchos de los especialistas de nuestros compañeros han decidido trabajar duelo por X motivos, los que han estudiado por ahí acompañamiento de adicciones también, adolescencia, o sea, todo tiene que ver con nuestra humanidad y eso es lo que se muestra también a la hora de acompañar. Fla, la verdad que muy lindo tema, interesante, porque aclaramos más lo que es la diferenciación entre el consciente y el inconsciente, y que desde el counseling no negamos el inconsciente, sino que abordamos desde el consciente de la persona. Así que exquisito tema, muchas gracias, mucha información, un placer que estés con nosotros. Así que agradecida, y sabes el cariño que te tenemos y es un privilegio para nosotros. Sí, Flavia, la verdad que nada, siempre salió el tema de Carl Jung y la sombra y siempre seguramente lo tengamos presente en demás episodios, así que nada, me alegro mucho tenerte acá y increíble lo tuyo. Escuchame, Y Fla. así, colega. La verdad que es muy interesante cómo hablas, cómo lo planteas, te haces entender espectacular y seguramente dentro de las personas que están escuchando quizá hay alguien que queda interesado por saber más o por comenzar un proceso con vos. ¿Qué forma tienen de comunicarse con vos? Pasanos tu Instagram o no sé si teléfono no, pero Instagram. Bueno, sí, por supuesto. Te iba a pedir, por favor, que me lo pongas porque vos ya sabés cómo sé con la tecnología y mi apellido es bastante complicadito, ¿no? Corto pero complicado. CLR Flavia Fec. El querido Matías luego lo va a poner y ahí es donde me pueden contactar a mí para seguir conversando. Y también agradecerles por invitarme y quiero seguir viniendo, quiero seguir trayendo temas a debate. No me dejen Se afuera. pasó volando el tiempo. Se nos Sí, pasó sí, el tiempo, tremendo. pero pasa que también ¿hace cuántos no nos ¿Tenías veíamos? una dinámica, Fla, para presentarnos algo cortito que nos habías Una- comentado? Eso lo preferiría hacer con ustedes nomás, un ejercicio Bien, de bien, juego. bien, bien. Bueno, Dale. entonces hasta acá sería el episodio de hoy. Estamos chochos con vos. Te mandamos un abrazo gigante y bueno, y seguramente te vamos a volver a invitar. Me despido de mis colegas. Mauro, Vale, Chau chicos, nos vemos. abrazo Muchas grande. gracias, chicos. Gracias, Flavia.
gracias por compartir este momento con nosotros. Te invitamos a seguir acompañándonos en el próximo episodio. Esto fue Impulso Interior.